Bien, les doy la más cordial bienvenida al curso de Introducción a la Ingeniería Ambiental. Nosotros ya habíamos visto en qué consiste la asignatura. Hoy día ya vamos a partir en particular con el contexto de lo que tenemos que desarrollar en el curso, de poder relacionar problemas ambientales con nuestras acciones y partiendo con el análisis del funcionamiento de sistemas naturales. Vamos a partir en particular con los conceptos claves relacionados con ecología y medio ambiente para poder después ir trabajando. Bueno, hablamos de problemas ambientales, saber, bueno, qué es exactamente medio ambiente. La mayoría ya tenemos alguna noción, digamos, de en qué consiste, pero hay definiciones más precisas que es necesario considerar. Bueno, como que hablamos de sistema natural, uno puede partir definiendo el sistema natural como lo que existe en la naturaleza o que está formado por ella y no por humanos, todo lo que no sea artificial. ¿Mm? Em, y sistema, digamos, la definición es un conjunto de cosas que están relacionadas entre sí ordenadamente y contribuyen a un determinado objeto. Entonces ahí habría que ver cuando uno habla de este sistema natural, si incluye solo los seres vivos o algunos otros elementos, pero claramente está diferenciando o excluyendo lo que es artificial. Y la naturaleza es el mundo natural o real como existe o existía sin los seres humanos o la civilización, que hoy en día, digamos, decide algo que no tenga efectos de las personas, prácticamente no existe. Entonces es como un concepto más idealizado, un poco lo que logra desarrollarse y sobrevivir de alguna forma independiente de los seres humanos. Entonces, una contraposición podría ser, digamos, las zonas urbanas, que claramente todas las edificaciones son intervenciones que no se asocian a lo que es la naturaleza directamente. Bueno, pero eso a modo general, pero en particular, una de las definiciones más relevantes en el curso al menos es la definición de medio ambiente, que en este caso está basado en lo que indica la ley 19.300 que si bien es una definición legal en Chile, tampoco es una definición tan distinta a lo que se usa en el resto del mundo, porque está basado en general en las recomendaciones de organizaciones eh, internacionales y por lo tanto no, es una definición más o menos común a lo que es eh, el entorno internacional. Entonces aquí habla de un sistema global que en realidad no dice natural necesariamente, sino que es global en el sentido que es un sistema mucho más complejo de lo que uno podría hablar de un sistema más pequeño, que está constituido por elementos naturales y artificiales, ¿ya? Y por lo tanto ahí hay una diferencia respecto a lo que es el sistema natural, porque en este caso los elementos artificiales sí están incluidos dentro del concepto de medio ambiente. Y por lo tanto eso ya también es una primera eh, diferencia o un primer énfasis, que a veces, muchas veces el concepto de medio ambiente uno lo asocia a especies eh, a lo mejor a zonas, digamos, de áreas protegidas y no necesariamente incluye estos elementos también artificiales, que pueden ser también de naturaleza física, química o biológica. Es decir, no solamente son seres vivos, sino que también incluye el suelo, el agua y todas sus características independientes de los seres vivos, o a veces no tan independientes. Y otro aspecto relevante es que en la definición de medio ambiente se incluyen los elementos socioculturales, que de alguna forma, normalmente en el concepto que uno asocia eh, de medio ambiente normalmente no lo consideraban. Y por eso es relevante en este caso revisar esta definición, porque de alguna forma no es independiente de las personas, sino que nosotros como personas también somos parte del medio ambiente
ya sea porque desarrollamos elementos artificiales, pero también lo que es los aspectos sociales, culturales, económicos, todo eso es parte también del medio ambiente. Y por lo tanto, cuando uno habla de proteger el medio ambiente, también habla, digamos, de conservar los aspectos socioculturales que tienen, digamos, las personas. Y otro aspecto relevante es que en este sistema son relevantes las interacciones. No solamente son elementos aislados, sino que como sistema están en permanente interacción y por lo tanto mo- siendo modificados ya sea por acciones naturales, como puede ser una erupción volcánica, o alguna lluvia, sequía, etcétera, o por la acción humana, que bueno, eso es lo que sí nosotros podemos prevenir o controlar para que no modifique en exceso el medio ambiente y que de alguna forma todos estos elementos y sus interacciones rigen y condicionan la existencia y el desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. En este caso, manifestaciones de seres vivos, animales, plantas, etcétera, pero también desde el punto de vista de las manifestaciones socioculturales. También eso se entiende como parte del medio ambiente. Por lo tanto, eso es lo que primero hay que tener en cuenta respecto a lo que es este concepto de medio ambiente. Bueno, los elementos socioculturales, bueno, hay que tener claro que sociedad es el conjunto de personas, pueblos, naciones que convivimos bajo normas comunes. ¿Mm? Entonces uno puede, bueno, hablar de la sociedad a nivel global o puede diferenciar sociedades, digamos, en base a que de repente algunas sociedades tienen normas distintas a otras sociedades. Y por lo tanto es parte, digamos, de lo que uno debiera considerar. Cultura se refiere al conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, que está asociado a una época o a algún grupo social. O sea, hablar de culturas pasadas desde el punto de vista del medio ambiente quizás no es tan relevante, o desde el punto de vista histórico, sí, pero sí desde el punto de vista de las diferencias culturales entre grupos sociales o componentes de la sociedad, es parte, digamos, de lo que uno debiera considerar como parte del medio ambiente. Y lo que normalmente uno suele confundir un poco del concepto de medio ambiente es con ecosistema. ¿No? Pero la diferencia del medio ambiente es mucho más global, más en mayor tamaño, que incluye las personas y los elementos socioculturales, a diferencia del ecosistema, que es una unidad funcional más básico de funcionamiento de los organismos dentro de un área en particular y que ya habla un poco de seres vivos, más el medio ambiente abiótico, es decir, suelo, agua, aire, ¿ya? De tal manera que estos organismos, seres vivos, plantas, animales, etcétera, están interactuando con el suelo, el agua, el aire, y eso de alguna forma están interactuando y son necesarios, digamos, para conservar la vida en el planeta, pero en este caso la vida como tal, que es una parte particular del medio ambiente, ¿ya? Pero no es exactamente igual al medio ambiente. Los factores abióticos, bueno, son todos los que forman el ambiente como elementos, a lo mejor temperatura, sustancias químicas, características geológicas, tipos de suelo, calidad del agua, etc. Y los organismos en general son todos los seres vivos que bueno, habitan en una determinada zona, porque en este caso se habla también de una unidad funcional básica que el tamaño geográfico en general es menor de lo que uno considera a lo mejor como medio ambiente, que es mucho más extenso. Y la biosfera sería, digamos, un poco el conjunto de seres vivos que están en todo el planeta, que sería, digamos, como un macro ecosistema, o sea, un ecosistema, digamos, que abarca todo el planeta, pero en este caso el concepto de ecosistema se habla de que en una región pueden haber varios ecosistemas
¿ya? Dependiendo de la variabilidad que existe dentro de la misma región. En cambio, que biosfera es un poco más amplio que es solo los seres vivos. Pero biosfera, el concepto solamente considera los seres vivos, pero no el medio ambiente biótico como lo considera el ecosistema. Y la definición de seres vivos a veces no es tan fácil de definir, aunque uno tiene la noción claramente como lo que no está muerto, a lo mejor. Pero en general una definición propuesta es, bueno, esto también depende de los autores, la definición más particular, digamos, pero en general habla de sistemas autónomos con capacidad para una evolución abierta. O sea, en este caso de individuos que puedan que puedan crecer, desarrollarse, desarrollar actividades de forma autónoma. En general tienen un límite activo semipermeable, algún tipo de membrana. Cuando estamos hablando de célula, es la membrana de la célula. Cuando estamos hablando de organismos como los seres humanos, estamos hablando, digamos, a lo mejor de la piel. Pero sí hay un grado de interacción con el medio, pero a su vez hay un límite que lo distingue del resto del entorno. Se requiere siempre un aparato que convierta energía, en este caso a nivel biológico. El hecho que nosotros consumamos alimentos, nosotros lo que hacemos es tomar la energía en los alimentos y convertirla para nuestras necesidades biológicas. A nivel celular también un microorganismo también necesita tener alguna posibilidad de convertir energía. Y necesita al menos algunos dos componentes de moléculas de gran tamaño, uno que pueda desarrollar los procesos de autoconstrucción. El hecho de poder crecer es porque de alguna forma nosotros podemos organizar moléculas y esas moléculas van a constituir, digamos, nuestra materia más sólida, ¿ya? Y otro que pueda almacenar y transmitir información que básicamente es el ADN, ¿ya? En algunos seres vivos hay algunas variantes, pero en general es el ADN que es el material genético o la información que permite a que nosotros podamos desarrollar determinados procesos. Entonces, ahí es un poco lo que uno puede diferenciar que a lo mejor un robot no mm, pudiera, digamos, uno con el avance de la inteligencia artificial pudiera ser relativamente autónomo y puede convertir energía, pero no, uno podría alimentarlo de energía, pero en general no tienen este proceso de autoconstrucción ni la capacidad de transmitir información ya, a nivel, digamos, de un robot a otro. Y por lo tanto, ahí hay algunas limitaciones que uno puede ver, pero que en el tiempo a lo mejor eso pudiera ir diluyéndose un poco. Bueno, como les decía, no existe una única definición. En este caso, esta es una de las definiciones quizás más precisas, pero hay otras quizás son un poco más ambiguas para algunos, para otros hay otros que agregan términos quizás más técnicos, pero que al caso aquí no viene. Y lo que es el concepto de especie, eh, que habla, digamos, de los grupos en que se dividen los géneros y que componen individuos que, de los caracteres genéricos, tienen muchos otros elementos en común y se asemejan y distinguen de las demás especies. Eh, Suena a una definición eh, un poco, digamos, elocuente, a lo mejor lo que uno entiende, digamos, pero hay una definición quizás un poco eh, más precisa, digamos, de que son aquellos seres vivos que de alguna forma pueden tener descendencia común. Y eso se entiende, digamos, como individuos que si bien existen diferencias entre individuos, tienen características que sí los hacen semejantes y que comparten, eh, si bien no el 100% del material genético, sí eh, el 99,9% y las diferencias son mínimas. Y que sí uno puede diferenciar claramente de otras especies.
Y es una forma de diferenciar, digamos, básicamente los seres vivos. Que uno puede hablar de individuos, individuos como parte de una especie, y, y que los distingue de otros tipos de seres vivos. Y la otra definición que es importante es el concepto de hábitat, que se refiere ya al espacio que reúne las condiciones para que pueda sobrevivir y reproducirse una especie en particular. Es decir, para que una especie en particular pueda vivir en un lugar y permanecer ahí. Y esto obviamente va a depender de las especies. Cada especie de alguna forma va a tener su propio hábitat, que obviamente en algunos casos algunas especies van a compartir hábitat con otras, pero se refiere, digamos, en el lugar donde van a estar las condiciones para que pueda sobrevivir una especie en particular. Por lo tanto, el hábitat para una especie no es exactamente el mismo que para otras especies. En algunos casos sí se pueden intersectar y superponer, pero cada especie en el fondo tiene su propio hábitat. Esto después también en clases más adelante vamos a ir reforzando un poco este mismo concepto. Y el concepto de recursos naturales, que desde el punto de vista de nuestras actividades, nosotros necesitamos recursos naturales para poder desarrollar muchas de nuestras actividades. Nosotros entonces se entiende en este caso también la definición que nos da la ley sobre los componentes del medio ambiente que son susceptibles de ser utilizados por el ser humano para la satisfacción de las necesidades o intereses espirituales, sociales, económicos. Em, y por lo tanto no solamente ir a buscar materias primas, em, sino que es un poco el sentido económico, sino también, por ejemplo, ir a buscar eh, determinadas hierbas que nosotros pudiéramos utilizar para como agüitas, digamos, para mantener la salud o aspectos culturales del recurso, a lo mejor como espacio sobre el cual desarrollar determinadas actividades culturales o sociales. Entonces, a eso se refiere con el concepto de recursos naturales, que es más amplio de solo extraer recursos como materias primas, ¿ya? O energía, sino que también incluye el uso de elementos para usos espirituales, culturales y sociales. Y el concepto de biodiversidad, que también está en la ley, o diversidad biológica, es la variabilidad que tienen los organismos vivos que forman parte de los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos, y que incluye la diversidad dentro de una misma especie. ¿Ya? El hecho de que, por ejemplo, nosotros tengamos rasgos distintos unas personas con otras, habla de una diversidad, ¿ya? Que nos ayuda a identificarnos. em, y por lo tanto, ahí hay una diversidad dentro de una especie. Pero también es importante que existan una mayor cantidad de especies, porque mientras mayor especies distintas existan, también hay mayor biodiversidad y también que los tipos de ecosistemas donde conviven especies en particular también existan ecosistemas de distintas características. También esto como aplicaciones prácticas lo vamos a ir discutiendo más adelante también. Pero por ahora esta es la definición que nosotros vamos a ir trabajando en el curso. Y la idea, digamos, de esto que si bien esta información, digamos, llega a ser un poco abrumadora, em, la idea ahora que ustedes pasen a realizar un ejercicio en el cual tomen estas definiciones que están disponibles en ADECA, donde pueden revisar, digamos, la clase o un texto donde están las definiciones. Y la idea es que a partir de eso puedan ir realizando algún diagrama que pueda manifestar las relaciones entre estos conceptos. Entonces uno puede decir, puede hacer, digamos, una línea donde vaya poniendo ya este concepto a lo mejor es más amplio, después sigue este otro, o puede ser, digamos, algún tipo de árbol, es decir, este sigue este otro elemento y este otro elemento, o puede
pensarlo como conjunto que va dibujando círculos y así va planteando distintas alternativas. Entonces, la idea, digamos, es que si van teniendo dudas, me vayan consultando y para ir desarrollando este trabajo. Y si lo terminan ahora bien, lo pueden subir a la plataforma. Si no, lo pueden eh, enviar, digamos, con más calma, digamos, de aquí a la otra semana. Lo pueden trabajar también en grupos de dos o tres personas. Si alguien quiere trabajar solo, también lo puede hacer. Pero ya más de tres no, no es suficiente o es mucho. Recording stopped. Bien, ¿qué les parece? Profe, yo tenía una duda, pero no sé si estaré en lo correcto. El último concepto que usted pasó recién, Sí, ¿se podría relacionar de razas? Ya que usted mencionó que había un parecido casi 99%, no sé, del ADN, pero sí. de eso ¿se puede diferenciar en razas o especie? Ese tengo No, en el... este caso, sí, bueno, en el caso de los seres humanos, por aspectos culturales, la idea es no hacer diferencias por raza, digamos. Pero si igual uno lo lleva, por ejemplo, a nivel de los animales, como por ejemplo perros domésticos, en general ahí efectivamente uno puede comparar, digamos, un chihuahua que es pequeñito con un perro, digamos, un San Bernardo que es de gran tamaño. Sin embargo, son parte de la misma especie. Pero claramente ahí hay una diversidad dentro de esa especie en particular eh, que de alguna forma marca una biodiversidad. Pero en general el concepto de diversidad uno lo relaciona o se le da un poco más énfasis al hecho de que existan una mayor cantidad de especies distintas. ¿Mm? Pero también es importante para la conservación de las mismas especies que exista diversidad, porque cuando una especie es afectada, por ejemplo, por alguna enfermedad, el hecho de tener diversidad de material genético dentro de la misma especie ayuda a que algunos puedan sobrevivir y por lo tanto conservarse como especie. ¿Ya? Es un poco como lo que pasó con el COVID. A todos no nos vimos afectados de la misma forma, a pesar de que algunos, de alguna forma, bueno, después con las vacunas igual se superó un poco eso, pero mientras no habían vacunas, no todos los que se contagiaron tenían los mismos síntomas, ¿no? O la misma intensidad. Es porque de alguna forma hay variabilidad a nivel genético que ayuda a que algunos puedan resistir mejor que otros. Por lo tanto, ese concepto de variabilidad dentro de la misma especie se considera también como un aspecto importante de lo que es biodiversidad. De profe. Gracias por la duda. Muchas gracias. Bueno, lo pueden hacer, el diagrama lo pueden hacer si quieren en un papel, lo pueden hacer a lo mejor con algún software de dibujo, no sé, ahí me da lo mismo. Si lo hacen en un papel, le sacan una foto y lo suben. En eso estamos, profe. Ya.